Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy el doctor Roberto López Cervantes, cirujano ortopedista. Y bueno, bienvenidos a este curso de osteoporosis para pacientes. ¿Y por qué un curso de osteoporosis para pacientes? Porque creo que la información es poder. Y el yo saber cómo funciona mi cuerpo y el yo saber cómo está la situación en mis huesos, cómo puedo mejorarlos, me va a ayudar a poder tomar cartas en el asunto y ocuparme de mi salud. Porque es importante no nada más preocuparnos, sino ocuparnos. Incluso me va a dejar mucho más seguro, más tranquilo al recibir algún tratamiento por algún profesional de la salud. Va a ayudarme a tomar decisiones sobre qué otros profesionales de la salud me conviene tener dentro de mi equipo de tratamiento. En ocasiones no solo es el médico, sino también es un rehabilitador, también es algún coach, algún nutriólogo, nutrióloga. Hay que tomar esto en cuenta, espero les sea de mucha utilidad y bueno, vamos iniciando primero con esta charla de cómo saber cómo están mis huesos y cuándo debo revisarme mis huesos. Que muchos de ustedes a lo mejor ya tienen incluso un diagnóstico de osteoporosis o alguna otra situación o tuvieron ya alguna fractura y por eso los llevó a tomar este curso. Un poquito de quién soy yo. Soy cirujano ortopedista, egresado de medicina de la Universidad de Guadalajara. Después me fui a la Ciudad de México a hacer mi especialidad en el Hospital Magdalena de las Salinas, graduado por la UNAM, y después me fui a hacer un fellow de cirugía de fracturas por fragilidad, hombro y codo en Viena, Austria. Actualmente coordino un FLS en el Hospital San Francisco de Asís. ¿Qué es el FLS? El FLS es una unidad coordinadora de fracturas. Todo el paciente con fracturas por baja energía o con fracturas por osteoporosis, ahorita vamos a ver cuáles son, nos metemos en un protocolo para que no se nos vuelva a fracturar. Normalmente tengo mi práctica privada en el Hospital San Francisco de Asís de Guadalajara y bueno, soy actualmente el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral y el coordinador nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología del capítulo científico de fracturas por fragilidad y osteoporosis. ¿De qué está hecho mi esqueleto? Mi esqueleto no es solo una sustancia inerte dura hecha de calcio. También tienen células que son los osteoblastos, que son estas células que se encargan de formar hueso, de ir reconstruyendo hueso día con día. Y tenemos obviamente las células que hacen lo contrario, que se encargan de destruir hueso. Normalmente estas dos están en equilibrio y nuestro hueso está en constante cambio. Se cambia 5 a 7 veces nuestro esqueleto a lo largo de la vida. Y tenemos las células que son los osteocitos, que son las células como los osteoblastos bebés, que van a hacerse después osteoblastos para formar hueso. Y como vemos, no es solo minerales. También tenemos un 5% de agua en nuestros huesos, un 25% de proteínas, de los cuales 94% es colágeno tipo 1. Tenemos un montón de tipos de colágeno, el más predominante en el hueso es el colágeno tipo 1. Y el otro 70% es la matriz calcificada, que es hidroxiapatita, normalmente formada de calcio, fósforo, magnesio y otros minerales que son muy importantes para la formación adecuada de nuestros huesos. Normalmente vemos un hueso como este. Este pudiera ser mi fémur derecho justamente, en donde vemos la cabeza del fémur. Todo este hueso es hueso esponjoso, es un hueso muy trabecular, que es un hueso como una red de telarañas de hueso, y la parte de afuera, que es el hueso cortical, es una parte dura, es lo que le da mayor resistencia a nuestros huesos largos y la estamos viendo acá de este lado. Por ahí viene algo de circulación, pero la principal parte viene en la parte interna del hueso, que es donde está la médula ósea famosa, de donde sacan el famoso caldo de huesos y donde vienen incluso células madre pluripotenciales que se distribuyen a todo el cuerpo para hacer distintas funciones. ¿Sale? Entonces, esa es la importancia de nuestro hueso. Como habíamos visto, nuestro esqueleto sufre estos 5 a 7 recambios a lo largo de la vida y debe de haber un equilibrio entre la formación y la reabsorción. Normalmente vamos creciendo en la niñez y en la adolescencia y vamos formando hueso. Nuestro pico de masa ósea es aquí. Este pico de masa ósea normalmente es alrededor de los 30 años, en donde llegamos a la máxima cantidad de hueso que vamos a tener en la vida y de ahí empezamos a bajar. Normalmente los hombres crean más hueso que las mujeres porque somos más pesados, hacemos un poco más de trabajos duros y entonces la mujer, es la gráfica azul, normalmente llega un poco más abajo en densidad ósea, también tienen la pubertad antes que los hombres y entonces aquí vemos esta curva como en los hombres continúa de una manera en bajada pero sin ninguna caída abrupta. En la mujer aquí vemos una caída abrupta de la densidad de hueso. ¿Qué es eso? Es la menopausia.
En la mujer, así como se pierden los estrógenos y las hormonas femeninas, también se empieza a perder hueso. Por eso es una etapa muy importante para identificar tempranamente una osteopenia, una osteoporosis y no llegar a la consecuencia grave de estas, que es la fractura. Entonces, bueno, el mantenimiento de este hueso depende de varios factores, ¿sí? Uno es los factores mecánicos. Mientras yo más carga le ponga a mi hueso más fuerte va a estar, porque va a tener que tener la resistencia suficiente para tolerar estas cargas. Si yo soy cargador y me dedico o reparto garrafones de agua, entonces tengo cargas muy importantes por mucho tiempo. Y eso va a hacer que mis huesos estén fuertes. Si yo hago un deporte de impacto, va a hacer que mis huesos estén fuertes. Si yo hago un deporte de pesas o de fuerza, también va a ayudar a que mis huesos estén fuertes. Si yo no hago actividad física, me la paso 8 horas sentado en una oficina y solamente camino del carro a la oficina y de la puerta del carro a mi casa, entonces el hueso va a poder estar más débil que lo normal y no voy a tener un pico de masa ósea adecuado. Bioquímicos, las hormonas, los minerales que yo consumo, el estado inflamatorio, el estado nutricional que tenga yo y a los tóxicos a los que exponga mi cuerpo desde la niñez hasta la senectud son muy importantes. Y la otra es los genéticos. Desgraciadamente hay parte de nuestros cuerpos que no controlamos y todos tenemos, ¿no? Estos son los factores genéticos que vienen ya de generaciones atrás y también la osteoporosis tiene una parte que se hereda. Entonces, bueno, normalmente nosotros vemos a la osteoporosis como esta grafiquita que tenemos acá, que es el resultado de una densitometría ósea, donde vemos en las vértebras y nos ponen aquí unos resultados que es el T-score, que es la DMO, que es el Z-score. Y luego vemos una gráfica como la que está aquí abajo, donde el puntito blanco, donde está mi punto azul ahora, es donde está esta paciente. Lo rojo es en rango de osteoporosis, lo amarillo en rango de osteopenia y lo verde en rango normal. ¿Sí? Entonces ya con la pura grafiquita puedo saber más o menos cómo está la cantidad de hueso que tengo, porque la densitometría ósea nos mide la masa de hueso, qué tanto hueso tengo o no tengo, no la calidad del mismo. Entonces aquí vemos esta paciente tiene un T-score de -3. ¿Cómo podemos pasar esto a la vida cotidiana? Son desviaciones estándar. Se puede decir, tiene 3 veces menos hueso. Cuando nos referimos al T-score es en base a población que se compara contra mujeres blancas de 30 años de edad o caucásicas. El Z-score es contra la misma edad, pacientes de mi misma edad. Entonces, aquí vemos esta paciente está claramente en osteoporosis. ¿Cómo vemos el hueso de nosotros como ortopedistas cuando realizamos una cirugía o cuando lo vemos en alguna biopsia, por ejemplo? Lo vemos así. Un hueso normal, esta es una vértebra normal de un paciente joven, donde vean cómo la estructura que tiene está muy robusta. Vemos una cantidad de pilares que suben y de columnas que atraviesan, que eso le da un buen soporte. Pero si vemos el hueso osteoporoso, es como si le hubieran hecho agujeros a las paredes. Y así tal cual, es como si le hubieran hecho agujeros a las paredes de nuestros huesos y por eso se ponen más débiles, por eso nos predisponen a tener una fractura. La osteoporosis no se pierde solo cantidad, sino se pierde también la calidad del hueso y eso lo vamos a ver ahorita con algún otro estudio. Y normalmente es por un desequilibrio entre la destrucción y la formación. Baja mi actividad física, me expongo a algún tóxico, tengo alguna comorbilidad, no tengo los nutrientes esenciales para poder mantener mis huesos adecuadamente. Entonces voy a empezar a destruir más hueso del que voy a formar. Y bueno, ¿qué nos va a provocar esto? Las fracturas por fragilidad o por baja energía. Y bueno, ¿qué tan frecuente es? Porque luego cuando somos pacientes pensamos que estamos solos, que somos los únicos que tenemos la condición. ¿Y por qué digo la condición? Porque yo también soy paciente con osteoporosis, así como me ven de 37 años, que hago actividad física, tengo osteoporosis. Un T-score de -3.5 empecé. Sí, es una osteoporosis con muy alto riesgo de fractura. Pero bueno, es otra historia. Si quieren echarse el chisme, pueden ver uno de los podcasts que tengo ahí en Spotify. Hasta el 2019 éramos 200 millones de personas en el mundo con osteoporosis, que es un montón de gente. Entonces, no estamos solos. ¿Qué pasa? Los mexicanos todavía ganamos, como en algunas cosas, como en obesidad y demás, también ganamos en osteoporosis. Somos la población de Latinoamérica con más osteoporosis, con un 18.5% de nuestra población en osteoporosis. Esta enfermedad comienza desde la infancia, o sea, porque realmente si yo nunca llego al pico de masa ósea adecuado, aquí lo vamos a ver en esta gráfica, como tenemos en azul al hombre, en verde a la mujer, aquí los vemos, y en gris al paciente que llega a un estado subóptimo de masa ósea, que desde niño no llegó a este estado óptimo.
Puede ser por genética, puede ser por estilo de vida. Si yo consumo puros alimentos ultraprocesados, no consumo suficiente calcio, no tengo un nivel adecuado de vitamina D, no hago actividad física, nunca voy a poder llegar a una densidad ósea adecuada. Y esto por eso es importante que ustedes que están viendo este curso hagan la prevención desde sus hijos, desde sus conocidos menores de edad o los que tienen menores de edad, para tener un estilo sano de vida osteomuscular. ¿Por qué? Porque obviamente este paciente va a empezar a bajar desde acá y va a llegar a osteoporosis mucho más rápido que el paciente que está acá en azul. Aquí es donde hay factores importantes. Por ejemplo, igual México, ganamos de Latinoamérica, somos de los países que más hipovitaminosis D tenemos, ¿sí? ¿Qué es esto? Más pacientes con bajos niveles de vitamina D. Que la vitamina D la vamos a ver en una próxima clase donde vemos cómo funciona como una hormona realmente. Y es por esto que los niños y adolescentes con deficiencia de vitamina D van a disminuir su densidad mineral ósea en un 14 a un 17%. Tan solo un 10% de masa ósea que tenga menos me aumenta al doble el riesgo de tener una fractura por fragilidad a lo largo de la vida. Como hablamos hace tiempo, pues hay cosas que puedo modificar y cosas que no puedo modificar. ¿Qué no puedo modificar? Mi herencia. La baja densidad mineral ósea se hereda en un 50 hasta un 85%. La raza o el género, hay razas o géneros, por ejemplo, el ser mujer tiene una predisposición ya a osteoporosis, tanto que el 60-70% de los pacientes con osteoporosis son mujeres. Pero también habemos hombres con osteoporosis. Igual, la raza afroamericana también tiene mayor predisposición a tener osteoporosis. Algunas enfermedades que yo pueda tener y que ya tenga y no pueda controlar, por ejemplo, a lo mejor soy diabético, a lo mejor tuve cáncer y entonces eso me aumenta mi riesgo de tener osteoporosis. La pubertad, cuando tenemos una pubertad precoz, también tenemos un mayor riesgo de tener osteoporosis. Factores que sí puedo controlar. El ejercicio. Ejercicio 4 veces por semana nos aumenta un 10% nuestra densidad mineral ósea cuando somos niños o adolescentes. Todos estos factores modificables me dan un 20-40% de cosas que yo puedo modificar para mejorar mis huesos. La nutrición, el peso, el estilo de vida, los medicamentos y las enfermedades que sí puedo realmente cambiar el desenlace. Por ejemplo, a lo mejor en la resistencia a la insulina o en la diabetes tipo 2, sí puedo yo modificar el desenlace. El consumo de tabaco y alcohol o exposición a algunos otros tóxicos como las drogas y, como veíamos, el ejercicio. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque nadie quiere tener este último desenlace, que es una fractura por osteoporosis. A lo mejor ya la tuve y así se dieron cuenta que yo tenía osteoporosis y lo que queremos es prevenir una segunda. Si yo no la he tenido, quiero prevenir la primera. Son las fracturas que son por baja energía. Cargué una cubeta, un garrafón de agua y me fracturé una vértebra. Me caí en la banqueta y me fracturé una muñeca, que normalmente empieza alrededor de los 50, 60 años con esa fractura. Me caí de lado y me fracturé el hombro, o no se diga peor, la cadera, en donde un paciente joven, sano, si se cae no se fractura. Obviamente un accidente de bicicleta o de moto a 50 km/h nos vamos a fracturar, o automovilístico. Pero en estas caídas sencillas normalmente no. ¿Por qué? Porque vemos como la vértebra, esta es una vértebra igual, una estructura de una vértebra normal, cortada digamos a la mitad. Cuando tiene osteoporosis esa estructura se afecta toda la parte interior y entonces el soporte que va a poder tener ese hueso se va a vencer mucho más fácil. ¿Cuánto? Puede perder una vértebra de este tipo hasta el 50 al 80% de su resistencia a la fractura, que es un montón. Y por eso empezamos a ver al adulto mayor cómo empieza a perder altura, luego empieza a caer en cifosis o hacérsela como jorobita y pues finalmente puede terminar con incapacidad para la marcha. Y esto no es porque pues ya está viejita, no, es normalmente si yo ya perdí más de 3 o 4 centímetros de altura, ya hay que descartar que no tengo una fractura por osteoporosis en columna, porque 2/3 partes de esas fracturas no se sienten, son fracturas asintomáticas. Entonces es muy importante que yo me revise. Vamos viendo cómo las vértebras se van haciendo pequeñitas. Lo primero que pasa es se empiezan a acuñar de la parte central y después se pueden hacer como rebanadas de pastel. Y entonces por eso el paciente se va encorvando cada vez más. Y bueno, ¿qué tan frecuentes son estas fracturas? 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 5 hombres en México mayores de 50 años van a tener o vamos a tener alguna fractura por fragilidad. Entonces, como ven, la estadística es importante, es grave y hay que tratarla. Para tratarme primero tengo que checarme. ¿Cuándo me checo?
Normalmente en las mujeres, todas las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 65, hay que ir a revisarnos, ¿sí? Con el médico, ver factores de riesgo, sacar algún estudio como la DXA o densitometría ósea, normalmente se hace central, de cadera y columna, para ver que no tengamos osteoporosis o que nuestros huesos estén bien. Si yo tengo alguno de estos factores, puede ser antes de este tiempo. Si yo tengo bajo peso, si yo ya tuve una fractura, si tenga 45, 35, hay que ir a revisarme una fractura por baja energía. Enfermedades que condicionan pérdida ósea. La principal enfermedad que condiciona pérdida ósea en México y es muy prevalente es la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 causa algo que se llama osteoporosis secundaria. El mismo exceso de glucosa en sangre va haciendo que se dañe el hueso también, sobre todo cuando está mal controlado, obviamente. El uso de medicamentos que condicionan osteoporosis. Hay enfermedades como el cáncer de próstata y el cáncer de mama que se tratan con medicamentos hormonales o antihormonales, como inhibidores de aromatasa o 5-alfa reductasa. Si yo tomé alguno de esos medicamentos, hay que revisarse porque esos también nos pueden producir osteoporosis. Son medicamentos necesarios para que nos curemos y para que podamos sobrevivir de un cáncer, pero lo que hay que hacer aquí es proteger nuestro hueso para que no sufra los efectos de estos medicamentos. O los corticoides, que incluso es muy prevalente, lo veo en mis pacientes que llegan con el Artriquín y el RM no sé qué, y medicamentos naturistas sin control, que lo que tienen es algo de esteroide. Incluso ya varios de ellos tienen alertas sanitarias por COFEPRIS. Si yo voy a consumir un medicamento naturista, hay que meterse a internet y verificar que no tenga alguna alerta sanitaria, porque algunas veces sí tienen alertas sanitarias, sí tienen corticoide, y el corticoide es perfecto para quitar inflamación y me va a quitar dolores articulares y me va a quitar molestias de mis músculos y articulaciones, pero ¿a costa de qué? No solo de mis huesos, sino mis riñones y otros sistemas que también afecta la cortisona por tiempos prolongados. O si yo tengo artritis reumatoide y tengo que tomar el esteroide por alguna razón, por prescripción médica, hay que iniciar tratamiento para proteger mis huesos. Pacientes fumadores o que consumen más de 3 unidades de alcohol al día, hay que revisar mis huesos porque el alcohol inhibe la absorción del calcio y el cigarro daña directamente la circulación sanguínea en el hueso, la recepción de señales neuromusculares sobre el hueso y daña directamente la formación de hueso. Aquí tenemos otro montón de enfermedades, ¿sí? Que son estos factores o estas enfermedades secundarias que nos pueden causar osteoporosis. Si usted tiene alguna de las que están enlistadas aquí, igual hay que revisarse. Y bueno, ¿cómo me tengo que checar? Ya vimos, hay que acudir al médico. Tenemos el cuestionario FRAX, que es un cuestionario de riesgo que nos estima. Es un cuestionario que se basa en varios factores, uno de ellos incluyendo un parámetro de la densitometría ósea, que se utiliza, el del cuello femoral. Lo ideal es que tu médico te realice el cuestionario, ¿sí? Incluso algunos centros donde hacen densitometrías ya te lo incluyen. Es un cuestionario útil para si tú no has tenido una fractura, nos estima de una manera adecuada el riesgo. Si ya tuviste una fractura, nos estima un poquito por debajo este riesgo, o sea, del riesgo que nos dé todavía es un poco más. Si lo quieren aplicar en casa, se puede realizar, pero sin la parte de la densitometría a lo mejor, que no es tan exacto. Hay que descartar fracturas. Para eso hay que tomar una radiografía lateral de columna. Ahí que estamos viendo una radiografía de una paciente estando de lado, donde vemos aquí, si se fijan, estas vértebras, perdón por el cursor azul, cómo están hechas como rebanada de pastel, como les había comentado, ¿sí? Y no solo esta, sino acá también arriba, acá, acá, y eso provoca que la paciente vaya perdiendo altura y vaya encorvándose cada vez más. Hay que hacer una densitometría ósea central, normalmente es de cadera y de columna, y podemos agregar algo que se llama el TBS, que el TBS es un estudio que nos mide la microarquitectura del hueso. ¿Qué es esto? En la densitometría yo veo, supongamos que mi vértebra es este cuarto. Entonces, la densitometría ve qué tantas cosas hay dentro del cuarto, la densidad del hueso. Y ve qué tantos agujeros tienen las paredes, ¿sí? Porque en base a eso va a estimar cómo está la arquitectura de mi hueso y qué tanto riesgo de fractura vertebral puedo tener. Es muy útil para nosotros para poder ayudarnos a tomar una decisión hacia qué tratamiento irnos y para el seguimiento, para ver cómo hemos respondido al tratamiento, porque esto también se puede mejorar con tratamiento desde farmacológico hasta estilo de vida. Y el estudio que tenemos acá es una morfometría vertebral. Ese estudio es en lugar de la radiografía que vieron aquí también medimos cada una de las vértebras
y nos detecta si alguna vértebra está en rango de fractura, que es esto con un colapso mayor al 20%, que se apachurró más de un 20%. Aquí, como vemos, la vértebra T12 tiene un aplastamiento mayor al 20%, que es esta que está aquí. Y también la vértebra T8, tenemos un aplastamiento del 23%. Entonces, esta paciente ya tiene dos fracturas vertebrales, un TBS afectado y probablemente una densidad ósea baja. Entonces, es una paciente que hay que iniciar tratamiento lo antes posible. Y hay que descartar algo que se llama osteoporosis secundaria, que lo vimos con las otras enfermedades. Son osteoporosis porque tengo alguna hormona mal, porque tengo alguna deficiencia de vitamina D, o estoy consumiendo algún fármaco que me está provocando osteoporosis, ¿sí? Tengo algún mineral deficiente en mi cuerpo o alguna enzima que no trabaja como debería trabajar, que son estos agujeros que vemos en el balde. Si yo tengo esos agujeros en el balde, por más que yo le esté echando agua con el tratamiento, nunca lo voy a poder llenar. Entonces, por eso es muy importante sí realizar estos estudios para revisar que todo lo demás esté bien y tener un tratamiento exitoso. Ya con todo esto que vimos, uno como médico puede saber si el paciente tiene o no osteoporosis, qué riesgo de fractura tiene este paciente. Normalmente el paciente con osteopenia tiene riesgo moderado o alto, acorde a los demás factores. El paciente con osteoporosis tiene riesgo alto a muy alto de fractura. ¿Qué tipo de osteoporosis tiene? Si es una osteoporosis secundaria, una osteoporosis posmenopáusica, una osteoporosis relacionada a la edad o por el envejecimiento, y cuál es el tratamiento indicado para cada uno de nosotros. Y obviamente tenemos que hacer un tratamiento integral. ¿Qué es tratamiento integral? Porque escuchamos esto por todos lados, pero nunca sabemos a qué se refiere. Significa que no solo somos el médico, sino somos un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que le vamos a ayudar a tener todo esto. Un diagnóstico oportuno, prevención de caídas, que para esto vamos a tener al licenciado en fisioterapia Gabriel Jacobo, que nos va a hablar un poco sobre prevención de caídas, ejercicios útiles que podemos hacer en casa, de cómo ganar equilibrio, cómo ganar fuerza, ¿sí? Atención a factores de riesgo y conductas de riesgo. Ahí vamos a tener a la coach en acompañamiento conductual Lili del Callejo. Estilo de vida, dieta, ejercicio y demás, voy a hablar un poco y también Lili va a hablar otro tanto. Y después poder llegar a esto, el tratamiento farmacológico consensuado, en donde el paciente y el médico estén de acuerdo. Debemos de estar los dos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que van a llevar o no a cabo el tratamiento, que son tratamientos que hay que saber que son largos, ¿sí? Y hay que estar haciendo seguimientos continuos. Entonces los dos tenemos que estar en sintonía. Y esto de lo que hablaba, un seguimiento continuo al menos anual. Y bueno, para entrar un poquito en factores y conductas de riesgo de los que ya hablamos un poco, alimentos ultraprocesados, calorías libres, ¿sí? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el sedentarismo, que desde nuestros niños hay que evitarlo, el no ver bien. ¿Por qué el no ver bien? Porque si yo no veo bien, no voy a ver bien una banqueta, un desnivel, y entonces algún tapete, y entonces voy a tener más oportunidad de caerme. Y normalmente, si no me caigo, pues es difícil que me fracture. Pero si me caigo, es más fácil que me esté fracturando. Si yo tengo vértigo, puede ser por algún problema de oído, algún problema central que hay que revisarnos, también va a aumentar mis posibilidades de caídas. O si yo me estoy mareando seguido. Si en mi casa no tengo un orden adecuado, porque si yo tengo espacios muy reducidos en donde tengo que pasar con tapetes y cosas tiradas en el piso, va a ser más fácil que me tropiece. Algunos, por ejemplo, en zonas donde van a estar mojadas, tengo líneas antiderrapantes, va a ayudar a que no me resbale en el baño, por ejemplo. Deformidades. No saben cuántos pacientes he tenido que requieren prótesis de cirugía, de cadera, de rodilla, por deformidades importantes, por desgastes articulares, y ya no pueden caminar bien, se levantan y se caen. Y me dice, ahora sí, opérame la rodilla. Pues bueno, ahora tengo que operar primero la cadera porque se fracturó la cadera, y cuando se recupere, ahora operar la rodilla, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que tomar en cuenta. La otra es el calzado que utilizamos. Hay que utilizar calzado adecuado para nuestras capacidades físicas y para los terrenos en los que nos vamos a mover. Lo ideal es un calzado cerrado, que se ajuste bien a mi pie, con suela antiderrapante. Va a ser mucho más seguro para que yo haga mi vida diaria. Y el cargar objetos que no debemos cargar, ¿sí? Si yo tengo osteoporosis, este tipo de movimientos me pueden provocar una fractura, ¿sí? Entonces, habrá que pedir ayuda para algunas cosas,
o aprender la manera adecuada de hacer las cosas y no ponerme en situaciones de riesgo. Muchas veces es que yo nada más estaba limpiando el balcón, es que yo nada más me subí a la azotea a ver cómo estaba el tinaco y ¿qué pasó? Se cayó. ¿Cuándo debo de iniciar medicamentos? Porque realmente al iniciar cualquier medicamento es a lo que todo el mundo le tenemos un poquito de recelo, de miedito y demás, que eso lo vamos a resolver en la segunda charla, pero hay que saber, bueno, cuando vemos una densitometría ósea vamos a encontrar una grafiquita que viene en 3 colores, verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Y el resultado que nos envían el doctor de la interpretación que dice, tiene usted osteopenia en columna, osteopenia en cadera, osteoporosis en cadera o osteoporosis en columna. Si yo tengo alguna de las dos en rango de osteoporosis, que es con un T-score menor a menos 2.5 en la grafiquita, vamos a ver un punto blanco, que es donde estamos nosotros, en la parte roja de la gráfica, que eso significa osteoporosis. En medio, entre lo rojo y lo verde, está lo amarillo, esa es la osteopenia. Significa que estamos en un T-score entre menos 1 y menos 2.5. ¿Qué es esto? Entre menos 1 y menos 2.5 veces menos hueso que una mujer sana de 30 años, que es la población, le decimos, de referencia. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo osteoporosis diagnosticada por densitometría, lo ideal es iniciar tratamiento. Si estoy en rangos de osteopenia, pero yo tuve ya una fractura por baja energía, como las que mencionábamos hace rato, si yo tengo algún factor de riesgo para pérdida ósea, si además soy diabética, si además voy a iniciar un tratamiento para por ejemplo, cáncer de mama, ¿sí? O si tengo algún problema en la paratiroides, entonces hay que iniciar tratamiento. O incluso si yo voy a entrar a una etapa de mi vida donde sé que voy a perder hueso. Por ejemplo, es una mujer premenopáusica de 48 años con osteopenia, va a entrar esa menopausia. Entonces, en lugar de esperar a que llegue a osteoporosis para darle tratamiento, hay ocasiones donde podemos dar tratamientos que, por ejemplo, una dosis me funciona para 3-5 años y evitar toda esa pérdida de hueso que se viene con la menopausia en la mujer. Y bueno, esta es una tabla, está hecha para médicos, ¿sí? En donde en base al riesgo de fractura vemos qué tratamiento se requiere. Como vemos aquí en todas estas, las gráficas de en medio, ¿sí? Todos requieren reforzar hábitos de estilo de vida, adecuado consumo de calcio y vitamina D. El paciente con alto riesgo de fractura requiere ya un tratamiento que puede ser oral, puede ser inyectable, normalmente con medicamentos que nos ayudan a que no sigamos perdiendo hueso, para con nuestro estilo de vida, alimentación y todo esto, seguir haciendo un poco más de hueso y sí, vamos mejorando poco a poco. En el paciente con muy alto riesgo de fractura, que es normalmente el paciente que se acaba de fracturar, el paciente que tiene un T-score menor a menos 3, que tiene un alto riesgo de caídas, entonces se recomienda iniciar tratamiento con medicamentos anabólicos óseos, ¿sí? Que son medicamentos que nos ayudan a formar hueso, para después mantenerlo con los otros medicamentos, con los antirresortivos, ¿sale? Entonces, en base a eso, cada quien a lo mejor ya tiene el tratamiento que recibe y puede ver dónde está en esta gráfica. Sobre esto vamos a hablar mucho más a fondo en la siguiente charla. Entonces, bueno, como ven, para prevenir la osteoporosis necesitamos una dieta adecuada, un ejercicio adecuado. Este es un gráfico que hice en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que tal cual nos dice, si yo no hago ejercicio, start low and go slow. Vamos haciendo poco a poco ejercicio. Si yo hago 55 minutos de ejercicio a la semana, eso me va a ayudar a lograr 4 años de mi vida libres de disabilidad. ¿Qué es esto? No voy a ser dependiente de un bastón, una silla de ruedas o de alguien más para poder hacer mis actividades de la vida diaria, con solo 1 hora de ejercicio a la semana. Si yo eso lo aumento a 150 minutos a la semana, que es esto aproximadamente 2 horas y media de ejercicio, me va a reducir el riesgo del declive funcional que tengo, o sea, de las cosas que puedo hacer en un 32%, que es un montón. Pero lo recomendado es 300 minutos de ejercicio a la semana, multicomponente, de ejercicios de fuerza, resistencia y equilibrio, de los que nos va a hablar Gabriel, y de intensidad moderada a vigorosa, obviamente dependiendo de la situación clínica de cada quien, ¿sí? Por eso se busca el ejercicio o la prescripción del ejercicio personalizada. Y obviamente los hábitos. Si yo no duermo bien, tengo mucho estrés, fumo mucho, tomo mucho, pues obviamente no voy a lograr un estilo sano de vida óseo. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta charla. Espero les haya sido de mucha utilidad para saber cómo están sus huesos, cómo funcionan y cuándo debemos revisarnos. Vamos con las siguientes charlas que nos ayudarán a ir tomando acción día con día y ir pudiendo
aplicar todo esto que estamos aprendiendo y nos vemos en la siguiente charla sobre tratamiento farmacológico de la osteoporosis. Muchas gracias.